A continuación leeremos la hoja de vida de la maestra arquitecta Hazel Gálvez Guerra en su participación al programa permanente académico-cultural de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. La profesional tiene su licenciatura en Arquitectura en Universidad de San Carlos de Guatemala. También cuenta con maestría en Diseño, Planificación y Manejo Ambiental de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos. Maestría en Docencia Universitaria con énfasis en Andragogía en el Centro Universitario Suroriente de la Universidad de San Carlos. Agregado a esto, Diplomado de Actualización Educativa en Andragogía, Tecnología y Círculo de Lectura en Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Diplomado en Cambio Climático en la UNAM de México. Diplomado también en Redacción para Todos en la UNAM de México. También el Diplomado en Desarrollo Sustentable, Nuestro Futuro de la UNAM de México. También artículos científicos publicados. Dentro de su experiencia profesional, a la fecha es propietaria y representante de empresa constructora. También cuenta con experiencia en construcción de escuelas, centros de salud y proyectos de obra municipal. También es diseñadora, supervisora y ejecutora de obras de edificaciones privadas. Y actualmente, del 2006 a la fecha, es catedrática en Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Gracias por la presentación. Mi nombre es Hazel Gálvez y agradezco por la invitación que se me ha realizado. El tema del día de hoy es economía, bienestar y felicidad, el ADN de la sustentabilidad urbana. Creo que entre el paradigma del arquitecto, pues es la sostenibilidad. Un paradigma es un núcleo de ideas que requiere para solventar problemas, ¿verdad? Es cómo enfrentamos con nuevas ideas una problemática que estamos viviendo. Y para poder contextualizar y enmarcar esto, para nosotros es importante que empecemos hablando acerca de lo que es el cambio o variabilidad climática, que es lo que nos va a apoyar sustentando el porqué ahora del tema de la sostenibilidad o sustentabilidad. Y nos estamos enfocando en el área urbana porque nosotros necesitamos el lugar donde nos desenvolvemos como comunidades, como seres humanos en los que habitamos en sociedad. Entonces, el cambio climático producto de la utilización de recursos no renovables, ¿verdad? De recursos que ambientalmente afectan significativamente nuestro planeta y por lo tanto, pues al ser humano, ya que nosotros estamos utilizando los productos fósiles en prácticamente todo lo que nosotros consumimos, en elementos que tenemos en nuestra casa, cómo nos movilizamos, ¿verdad? En construcción, ¿verdad? Por sus derivados. Entonces, el cambio climático es una modificación del clima, es una alteración de la composición de la atmósfera mundial. Como resultado de estas afectaciones, pues nosotros vemos enfermedades, disminuciones de los recursos hídricos, impactos en la infraestructura y en los servicios que nosotros tenemos, ¿verdad? Para poder enfatizarnos un poquito a lo que es Centroamérica, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, pues en su página tiene publicado un dato que a nosotros como centroamericanos nos sorprende mucho porque somos de la región más vulnerable con respecto al cambio climático global. Nosotros producimos menos del 0.5% del dióxido de carbono, CO2, que es lo que está cambiando la composición del planeta. Países como China
emite el 30% del dióxido de carbono aproximadamente, países americanos como Estados Unidos más del 17%, y nosotros pues que no llegamos ni al 0.5%, recibimos consecuencias graves acerca de la variabilidad climática. Ya nuestro planeta está en un punto crítico, ya estamos en línea roja, casi para ya no haber punto de vuelta, ¿verdad? Por lo tanto, debemos realmente como profesionales ser conscientes acerca de esta situación que estamos viviendo. Estamos ya llegando casi, ya lo traspasamos a las 400 partes por millón de dióxido de carbono, y eso ha significado un aumento de más del 1 de temperatura, más de 1 grado de temperatura a nivel global. Entonces, consecuencias, tornados, tormentas, ¿verdad? Huracanes. Los océanos necesitan liberar la energía concentrada del calor, y una forma son por medio de los huracanes, y por eso los vemos con más dañinos, más consecuencias, más aterradores, porque el planeta pues necesita enfriarse y es pues su forma natural de hacerlo. Pero al ser humano esto pues ha significado una situación de vida o muerte, donde la infraestructura, donde los servicios pues fallan. Considerando esto, si ya nos vamos a lo que es Guatemala, ¿verdad? El informe del Estado de Guatemala sobre los derechos humanos y el cambio climático realizado por la COPREDE, en los últimos años, pues Guatemala ha tenido un impacto con respecto a lo que son el recurso hídrico, en el que o es un exceso de precipitación pluvial o son episodios de sequía extremos, ¿verdad? Entonces dan resultados en los que afecta a la economía, a la sociedad, a la movilidad, ¿verdad? Al entorno, a la movilidad que nosotros tenemos en nuestro país. Y hablando sobre las pérdidas de ecosistemas, pues es más del 50%, es algo alarmante en cuanto a lo que se está sufriendo, y estas afectaciones pues nos modifican nuestra temperatura y la biotemperatura en las plantas para su supervivencia, en la fauna que es regional en nuestro país. Con respecto al agua, hay una problemática. No todos tenemos acceso a una agua limpia, ¿verdad? A agua potable o agua entubada, ¿verdad? Si nosotros actualmente ya tenemos muy poco acceso y sufrimiento del recurso hídrico, para el 2030, según este informe, se prevé una disminución del 25%. Entonces, esto es consecuencia de pobreza, consecuencia de enfermedades, consecuencia en que las personas necesitamos emigrar o cambiar de un lugar a otro para poder tener el recurso vital del agua para poder realizar las actividades. Y algo catastrófico también para nuestro país es que aproximadamente un poco más del 5% del agua residual es tratada. Entonces, tenemos escasez de agua, o no todos tenemos acceso al agua, y encima la estamos contaminando. No estamos cuidando ni protegiendo el agua, porque el agua superficial está siendo contaminada por actividades domésticas, actividades de industria, ¿verdad? De construcción, y esto es lamentable. Entonces, todas estas circunstancias del cambio climático generan un conflicto en la sociedad y una presión. Y a esto muy complicado es algo que vivimos con la pobreza, ¿verdad? Actualmente, pues,
somos un país con altos índices de pobreza y para el 2030 a nivel global aproximadamente se estima que se sumen 100 millones de personas a la pobreza por consecuencias del cambio climático. Vemos que hay comunidades, ciudades enteras que han necesitado ya tomar acciones e incluso dejar sus comunidades porque ya no se puede vivir en ellas. En un caso, pues son las islas del Pacífico entre Australia y Hawái, muy cercanas al Ecuador, con nuestro clima muy parecido, subtropical. Islas que ya tienen 2 metros sobre el nivel del mar, el cambio climático se ha sentido tanto que comunidades enteras pues están yéndose a otras ciudades para poder seguir adelante, y esto pues es un cambio significativo de su identidad cultural, sus formas de vida. También, siguiendo en el contexto nacional, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿verdad? En su plan estratégico institucional, ellos tienen 5 acciones como indicadores con respecto a este tema, pero vamos a mencionar 3 de las cuales, pues a nosotros como profesionales en la arquitectura debemos de considerar. La primera es la adaptación y mitigación al cambio climático. Nuestros proyectos, nuestros diseños, nuestras planificaciones deben de ir ya enmarcadas en este tema, en cómo adaptarlas y puedan seguir siendo operacionales y funcionales con respecto al cambio climático. Otro punto muy importante es tener conciencia de cómo ingresa el agua y cómo esta está siendo utilizada dentro de los proyectos y cómo sale el agua, ¿verdad? Entonces, definitivamente lo ideal es que como si ingresa limpia, purificada, pues lo ideal es que igual salga tratada, ¿verdad? Para que no contamine nuestras aguas superficiales. Algo muy importante también es en un proyecto hablar con nuestros clientes desde un inicio para fortalecer este último aspecto, que es la conciencia de la población al respecto de su responsabilidad y la necesidad de su participación en la protección y mejoramiento del medio ambiente. Como profesionales de la arquitectura, para poder entablar este tema necesitamos tener conciencia de aspectos económicos y de arquitectura bioclimática, ¿verdad? Al cliente le interesa lo económico en cuanto a su construcción y en cuanto a su etapa de operación u ocupacional, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos una herramienta muy importante de poder tratar el tema de una economía verde, ¿verdad? También tenemos la Política Nacional del Cambio Climático, que de sus 7 valores o ideas mencionamos uno, que es que cada generación tiene bajo su responsabilidad transgeneracional el cuidado del ambiente y los recursos naturales. Entonces aquí entramos nosotros al tema como profesionales de nuestra parte y la responsabilidad que tenemos sobre nuestro entorno. Y en nuestra profesión es una profesión que data al aprendizaje continuo, a la actualización continua, y por eso nuestro nuevo paradigma, ¿verdad?, que es la sostenibilidad o sustentabilidad. Entonces, partiendo de este contexto del cambio climático, nosotros nos vemos enfrentando este término, sustentable o sostenible. De hecho, si aquí el título fuera sostenible, nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿verdad? A sustentabilidad, ¿verdad? Es un término que se acuñó en el informe de Brundtland en 1987, redactado por la ONU por la doctora Gro Harlem Brundtland, ¿verdad? En su informe acerca de lo que es el desarrollo sustentable, de cómo es de importante para la sociedad, para la comunidad, el poder enfrentar un hecho que lamentablemente pues ya estamos viviendo como consecuencias del ser humano.
Entonces, el término se define como el desarrollo sustentable, hace referencia a la capacidad que haya desarrollado el sistema humano para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer los recursos y oportunidades para el crecimiento y el desarrollo de las generaciones futuras. Definitivamente nosotros como sociedad necesitamos aprender a pensar y a vivir ya no con el término de explotación. El término de explotación muy utilizado en décadas pasadas, donde es explotación de los recursos naturales. Y lamentablemente por la utilización de ese término es como decir aniquilación, exterminación, eliminación, ¿verdad? Que desaparezca totalmente los recursos que estamos utilizando. Y a causa de eso es que nos estamos viendo en un punto crítico para el cambio climático en el planeta y como consecuencia, pues lugares como, por ejemplo, el diseñar una casa en el oriente del país, su afectación en el calor, en la ventilación, en la iluminación, para variar, ¿verdad? Entonces los diseños debemos de irlos enfocando para que sean adaptables a eso. Lo mismo sucedería en el occidente del país de Guatemala. Entonces, el utilizar un recurso, porque como seres humanos necesitamos de ellos para nuestra supervivencia humana. Como arquitectos necesitamos de los recursos de la energía para poder hacer proyectos habitables y funcionales. Pero sin olvidar las generaciones futuras. Si nosotros no iniciamos hacer conciencia a nuestros clientes en nuestros proyectos, en las ideas que nosotros tenemos de la importancia de la sustentabilidad en arquitectura, creo que no avanzaríamos con respecto a lograr tener medidas de mitigación, ¿verdad? Que permita que los proyectos sigan funcionando de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, importante para nosotros la investigación, el estudio acerca de este tema. En arquitectura, ¿qué podemos lograr? Muy interesante. Lo sostenible en arquitectura logra utilizar los recursos eficientemente. Utilizar el recurso del sol, utilizar el recurso del agua, utilizar el recurso del suelo, ¿verdad? Eficientemente. Podemos tener proyectos innovadores, proyectos que permitan que esas casas, que esas viviendas, que esos centros comerciales, que esos edificios sean amigables eficientemente, que los recursos como ingresan, salen, o los recursos pues son transformados de manera en la que no contaminen su entorno y su medio ambiente. Otro punto muy importante es implementar tecnologías limpias, ¿verdad? La utilización de aparatos. Nosotros como arquitectos tenemos una influencia muy grande incluso en los aparatos electrónicos que los proyectos pueden utilizar, ¿verdad? En la iluminación que los proyectos necesitan utilizar, como lo que es ahora la domótica, ¿verdad? La utilización de inteligencia artificial, la utilización de casas inteligentes, ¿verdad? En la que nos permitan a nosotros utilizar tecnologías limpias que consuman menos y que sean necesarias conforme las actividades humanas que se estén realizando, ¿verdad? Y esto pues nos da la pauta de restaurar ecosistemas. Ahora vemos tan interesante la utilización de techos verdes, muros verdes. No todos tenemos la posibilidad de tener patios con tierra directa, ¿verdad? De poder vivir, habitar en un primer nivel, pero podemos incluir fachadas verdes que permitan que nuestros proyectos sean pulmones también, que limpien el dióxido de carbono, que sea un mejor oxígeno el que respiramos y la fauna, ¿verdad?
poder restaurar. La verdad es que no es algo muy agradable el poder ver abejitas, ¿verdad? En nuestro entorno urbano, en nuestros jardines, que están polinizando, ¿verdad? Y esa conciencia que nosotros adquirimos de comunicación con la naturaleza, pues es un apoyo muy importante para nuestra salud y bienestar, ¿verdad? Entonces, esto permite realmente que al tener ese contacto con la naturaleza, nos sintamos mejor como seres humanos. No va a ser lo mismo el recuperarnos en una casa donde veamos todo gris, el poder recuperarnos si tuviéramos algún inconveniente de salud en un lugar donde podamos tener el contacto con la naturaleza visual o un contacto más directo, ¿verdad? Entonces, definitivamente lo sostenible en la arquitectura es algo que no se puede limitar. Entonces, teniendo claro lo que es la sostenibilidad en la arquitectura y su influencia en nosotros, como diseñadores, otro tema que debemos nosotros de tratar en nuestros proyectos es la economía verde. Porque al tener claro nosotros cómo vamos a llevar las diferentes etapas y los aspectos económicos, eso va a apoyar a que nosotros podamos realizar proyectos que sean viables y proyectos que sean ejecutables, porque necesitamos los recursos, ¿verdad? Entonces, la influencia de los edificios verdes en la economía es sumamente importante, partiendo con las premisas que indicamos anteriormente. Cuando mencionamos que bajan costos energéticos, pues a las personas lo van a percibir bien, lo van a percibir mejor, porque el aspecto económico es algo importante que debemos de tener en nuestras empresas. Si nosotros venimos y podemos enseñar de que en la etapa operacional de un proyecto energéticamente con energías viables, ¿verdad?, que ayudan al medio ambiente, creo que hasta las personas se sienten orgullosas de los lugares en los que habitan. Entonces, la influencia de la economía verde en la economía es muy relevante, ¿verdad? Y esos son aspectos que nosotros debemos de tratar con las personas, ¿verdad? Con nuestros clientes, con los inversionistas en nuestros proyectos. En todas las etapas es muy importante tocar este tema, ¿verdad? En la etapa de inicio, en la etapa de construcción, ciertamente pues conlleva un gasto económico, pero es muy recuperable en su etapa operacional, ¿verdad? Entonces, es algo que nosotros debemos de considerar. Necesitamos, por dar un estándar, 225 litros por habitante al día. Por supuesto, esto va a variar de ciudad en ciudad y de usuario a usuario y dependiendo de lo que se esté requiriendo. Pero nosotros necesitamos considerar, y si de esos 225 litros de agua que se pierden actualmente en una construcción convencional, si nosotros reutilizamos una gran parte de ella y podemos darle otro fin, eso va a apoyar al medio ambiente y al cliente, pues le va a generar económicamente posibilidades de ahorro, ¿verdad? Es como una inversión la que nosotros tenemos que manejar con lo que son los aspectos de economía verde. El manejo de residuos también. Nosotros podemos apoyar, imaginémonos, 1.6 toneladas de residuos en un año. La verdad es bastante lo que el ser humano genera. Por supuesto, va a depender y va a cambiar de una ciudad a otra o de lo que es las actividades que se estén realizando, pero nosotros en la etapa operacional, por ejemplo, la utilización de detergentes biodegradables, el poder venir y los empaques, la separación de todos estos residuos genera, la verdad,
conciencia ambiental y educación que va a mejorar cómo salen de la casa esos residuos y cuánto la gente necesita después gastar económicamente para la extracción de ellos de su proyecto, ¿verdad? El uso de la energía, cómo nosotros podemos utilizar esa energía, ¿verdad? Con la utilización de tecnologías limpias que podemos utilizar en nuestros hogares, ¿verdad? Como purificadores de agua, ¿verdad? En que ya nosotros pues ya diseñamos una casa a modo que del grifo pues podamos nosotros consumir el agua en nuestras cocinas, ¿verdad? Entonces es una manera en la que ya no se necesita gastar cantidades económicas al año por la compra de agua, porque nosotros podemos purificar el agua ya por medio de un diseño previamente establecido, ¿verdad? Entonces, necesitamos investigar, necesitamos conocer de estos temas para poderlos implementar en nuestro proyecto. Y para eso, pues necesitamos estar relacionados con lo económico. Algo que nos fortalece a nosotros son las normativas ambientales, ¿verdad? Las normativas ambientales van a respaldar un proyecto que desea ser con diseños pasivos o diseños bioclimáticos que se adapten al lugar y a los usuarios y a sus necesidades. Entonces, en este caso, tenemos acá lo que son las normativas LED. Estas normativas nos dan lineamientos que nos van a favorecer a nosotros para la toma de decisiones en las etapas previas, ¿verdad? Que son del diseño y planificación. Al tener nosotros el conocimiento de estas normativas, nosotros vamos a mejorar la calidad de vida de las personas que los van a habitar. Y eso es un punto muy importante porque cuando diseñamos proyectos las personas se sienten bien, las personas son felices, pues su calidad de vida es positiva, es energética, es mejor, nos enfermamos menos, ¿verdad? Entonces todas estas diferentes normativas, pues ese es su propósito. El que aprendamos aspectos sociales y económicos de las personas también nos van a ayudar a saber cómo ellos se desenvuelven, qué necesidades tienen, ¿verdad? Para poder ser habitables estos lugares. Por ejemplo, un programa en Singapur apoya que las personas, las familias vivan cercanos, los apoyan económicamente para que los hijos puedan comprar cerca de sus padres, entonces les dan financiamiento, ¿verdad? Entonces, hay aspectos sociales, familiares, que nosotros podemos investigar también para que nosotros podamos mejorar nuestros diseños. El cómo utilizar esa energía y el cómo se va a proteger la atmósfera de lo que se produce en la etapa ocupacional de la vivienda. Algo muy importante pues es el aire, cómo la calidad del aire está dentro de los hogares, ¿verdad? Para tener una calidad de ambiente interior agradable, con un confort ideal. Cómo es el terreno, su análisis en su orientación, aspectos que como diseñadores pues tomamos en cuenta, ¿verdad? Lo que es la radiación solar, sus beneficios, qué áreas son las que la necesitan, qué áreas nosotros podemos aprovechar, ¿verdad? Con su radiación solar, con los vientos predominantes, ¿verdad? Los vientos secundarios y los elementos pasivos que nosotros podemos diseñar para poder aprovechar. Y los recursos naturales y la innovación, ¿verdad? Aquí nuestro límite nada más es nuestra imaginación, nosotros podemos innovar, ¿verdad? Entonces, todas estas normativas, estos lineamientos de esta normativa nos dan parámetros que a nosotros nos van a ayudar a poder diseñar proyectos verdes, edificios verdes, edificios pues que económicamente van a ser viables. Entonces, ventajas definitivamente en una economía verde utilizando lineamientos, ¿verdad? Y reglamentación ambiental, va a permitir que tocamos este tema con los inversionistas, con nuestros clientes,
sobre las facturas mensuales pues se reducen, ¿verdad? Se consumen menos recursos, se producen menos desechos o menos residuos, ¿verdad? Entonces, mejora, y esto pues mejora nuestro ambiente, ¿verdad? Fortalece nuestro sistema. En cuanto a la economía, entonces es muy importante verlo desde el diseño, verlo desde la construcción, pero muy significativamente la etapa ocupacional. ¿Cómo vamos a nosotros recuperar nuestra inversión? Y es en la etapa ocupacional. Por lo tanto, son conceptos que nosotros debemos de manejar para que nosotros lo podemos sustentar y nuestros proyectos pues se realicen. Con respecto a esto, tenemos el tema de Guatemala, ¿verdad? En cuanto a las finanzas verdes. E internacionalmente pues está la AFI, que es la Alianza para la Inclusión Financiera, y esta se enfoca en finanzas verdes para facilitar la mitigación y crear resiliencia para las personas de bajos ingresos y para la pequeña y mediana empresa. Pero entonces, la resiliencia es sumamente importante porque eso nos permite a nosotros tomar decisiones que nos permitan poder afrontar dificultades, ¿verdad? Entonces, esta alianza es una alianza financiera que permite ese acceso a los bancos del sistema latinoamericano, ¿verdad? Y al sistema pues, bancario general. ¿Y cuál es su finalidad? Pues acceso a las tecnologías verdes para mitigar el cambio climático por medio de energías renovables y tecnologías sustentables, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esa vivienda va a poder tener la utilización de esos recursos por medio, desde los materiales de construcción, por medio de su distribución, de su funcionalidad? Y ya nosotros diseñamos no solo 4 fachadas, sino que la quinta fachada. La quinta fachada para nosotros es una apoyo climático. Ya nosotros, por medio del análisis solar, podemos colocar los paneles fotovoltaicos, podemos utilizar calentadores solares, ¿verdad? Manejándolos conjuntamente con la energía de la casa y con el sistema que ésta va a tener con respecto a sus aparatos, ¿verdad? Y el confort que nosotros vamos a adquirir. Entonces, la iniciativa bancaria, ¿verdad? A lo que se le conoce como banca verde, es una banca guatemalteca en la que, según este artículo, más del 50% de los bancos nacionales tienen alguna adhesión a un código ambiental, ¿verdad? Es decir, que son proyectos ambientales sostenibles financiados por la entidad bancaria. Entonces, ya tomando en cuenta el tema de los inversionistas, tomando el tema del cliente, del conocimiento que nosotros debemos de transmitirle a ellos con respecto a la importancia de la sostenibilidad, a la variabilidad climática que se está enfrentando, y que las viviendas terminan siendo un papel importante y relevante porque es el lugar donde vivimos y nos pueden dar salud o nos pueden enfermar, ¿verdad? Entonces, teniendo esa conciencia ambiental, ¿verdad? Entonces, la Banca Verde en Guatemala, pues, por medio de su organización, como lo es el que tienen los países de El Salvador, Guatemala y Honduras sobre finanzas sostenibles, pues tienen el diagnóstico del sector bancario en el Triángulo Norte. Entonces, nosotros podemos adquirir este conocimiento, ¿verdad? De que la empresa bancaria también está a nuestra disponibilidad en cuanto a lo que es la economía. Entonces, lo partimos entre el cliente y las finanzas, ¿verdad? Para poder tener la adquisición económica requerida o necesaria para los proyectos. También el Ministerio de Finanzas Públicas, bajo el marco de la Estrategia Fiscal Ambiental, lanzó la Alianza para la Acción hacia una Economía Verde, para una economía
circular, una economía sostenible que proporciona asistencia técnica en temas de pobreza, en temas de empleo, de equidad social, en temas de fortalecimiento de medios de vida, la gestión ambiental, con el objetivo de una transición a una economía verde. Entonces, como arquitectos, nosotros contamos con todo lo necesario. Contamos con el apoyo económico, con proyectos de economía verde. Contamos con reglamentación, ¿verdad?, que nos proporciona el camino, las instrucciones, la guianza para poder hacer proyectos sostenibles con protección del medio ambiente. Y todo esto viene en relevancia a algo más grande que el microclima que actualmente nosotros podamos formar, ya que es una variabilidad climática muy alarmante a nivel mundial. Entonces, teniendo en claro lo que es la economía verde y su peso e influencia que tiene en la arquitectura, podemos enmarcar el tema de lo que es el bienestar y la felicidad. Porque una persona, para poder hacer una inversión económica y tomar muy en cuenta esto, pues también necesita una retribución en cuanto a qué le va a generar a la persona de manera individual, de manera personal, de manera familiar, en una sociedad. Cómo esta persona se va a sentir. Entonces podemos definir aquí con varios aspectos que dice que es el conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. Entonces, nosotros estamos utilizando los recursos naturales, estamos utilizando energías limpias, porque esos espacios también nos van a generar a nosotros satisfacción y en este caso el poder vivir bien. También podemos definir que es aquella situación en la que se está cuando se satisfacen las necesidades y cuando se prevé que han de seguir siendo satisfechas. Por eso es muy importante que nosotros en nuestros proyectos tengamos muy en claro la etapa ocupacional de un proyecto, porque las personas requieren que ese diseño pueda ser establecido para que siga continuando siempre, ¿verdad? Conforme suceda el tiempo, pues sea satisfechas sus necesidades. El bienestar, entonces, se trata de cómo y por qué la gente experimenta su vida de forma positiva. Muy relevante, la verdad es que el arquitecto acá tiene hasta el papel de psicólogo en físico, porque materializa sus ideas y estas pues proveen bienestar, que puede definirse también como una experiencia humana vinculada al presente, pero también con proyección al futuro, pues se produce justamente con el logro de bienes y metas. Entonces, nosotros somos psicólogos ambientales, ¿verdad?, con respecto a la transmisión de los aspectos positivos que nuestros proyectos generan a las personas, ¿verdad? Entonces, ¿el bienestar es evaluable? Sí, el bienestar es evaluable, ¿verdad? Nosotros vemos que el bienestar lo podemos evaluar con respecto a lo que es la economía, ¿verdad? Somos personas, estamos muy vinculados en cuánto me va a costar, qué voy a lograr, cómo lo voy a gastar, cómo mi inversión es, ¿verdad? Entonces, el aspecto económico es sumamente importante. ¿Por qué? Es muy importante porque nuestros proyectos, nuestra vivienda, nuestra seguridad, pues lo necesita el entorno donde se va a vivir. Y otros aspectos, ¿por qué no mencionarlos, verdad? En esta conferencia, que es el aspecto de lo que comemos, en cómo trabajamos, en la educación que nosotros tenemos, ¿verdad? Son aspectos que en el que a nosotros nos interesa como arquitectos en esta conferencia, pues es lo económico y lo sostenible con los proyectos, ¿verdad? Entonces, ¿en qué podemos definir? El bienestar produce placer y pues el placer evita dolor. Por lo tanto, la felicidad está en función de la percepción de nuestro entorno. Entonces,
nosotros como diseñadores, constructores de felicidad materializada en edificaciones, es la percepción que tiene la persona, porque al despertar lo primero que ven será su entorno, el entorno que nosotros hemos creado para ellos, ¿verdad? Al regresar del día de laborioso de trabajo, pues es el lugar de descanso a donde se llega, ¿verdad? Entonces, definitivamente jugamos un papel muy importante en nuestra profesión con respecto al bienestar del ser humano, ¿verdad? Entonces, el economista Rawls, pues, hizo una jerarquía sobre el bienestar, ¿verdad? En el cual nosotros somos uno de los pilares más fuertes, ¿verdad? En cuanto al bienestar del ser humano. Pues el primero son las necesidades fisiológicas, ¿verdad? El cubrir la alimentación, la educación, ¿verdad? El trabajo, cómo la persona se va a desarrollar, pues es sumamente prioritario, importante, pero luego está la función del arquitecto. La función en la necesidad de seguridad, en cómo van a ser esos proyectos. Y entonces acá a esta función, a esta categoría, nosotros le agregamos lo sustentable, ¿verdad? En la protección al cuidado al ambiente, la reglamentación que nos apoya con información para que nuestros proyectos pues sean viables, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros llegamos. ¿También el arquitecto influye en las necesidades sociales? Sí. Influye en las necesidades sociales, pues no en el área romántica, ¿verdad? Pero sí en el área de la convivencia, en cómo diseñamos esas áreas donde las personas puedan conocerse cuando estamos hablando de diseños de plazas, ¿verdad? De esas áreas comunes en los edificios, en las viviendas, que nosotros pensamos que no tienen relevancia, pero sí las tienen, ¿verdad? Son importantes, como por ejemplo las áreas de lavandería, de edificios, donde las personas se encuentran, pues no hacerlas pensadas solo para colocar la lavadora y que la gente se vaya, no, pueden ser áreas que pueden tener espacios para que incluso los niños puedan relacionarse entre ellos y las personas adultas. Entonces, la verdad que el bienestar va relacionado con las necesidades sociales en cuanto al arquitecto. Las necesidades de estima y las necesidades de autorrelación pues ya son personales de cada quien, ¿verdad? En qué es ese logro que ha necesitado alcanzar, ¿verdad? Con respecto a la evaluación de los ecosistemas del milenio, que esto lo voy a tratar con respecto a lo que es el tema de bienestar y felicidad, porque las Naciones Unidas en el año 2000 indicaron un objetivo que me parece importante relacionarlo con este tema, que dice así: es evaluar los cambios en los ecosistemas con respecto al bienestar humano. Según su investigación científica, los cambios en el ecosistema afectan el flujo de los servicios y este es a su vez el bienestar humano. Entonces, la verdad es que el bienestar humano está relacionado con el medio ambiente, con el ecosistema, con el clima, ¿verdad? Entonces, la función del arquitecto es una arquitectura sustentable, una arquitectura bioclimática, una arquitectura ecológica, una arquitectura verde, ¿verdad? Que le permita seguir atribuyéndole al ser humano ese bienestar pues, que se necesita, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir con respecto al informe GEO 4, que es el cuarto informe acerca del ambiente para el desarrollo de la UNEP? Dice: la sociedad tiene la capacidad de hacer una diferencia en la forma en la que se usa el ambiente para apuntar el desarrollo del bienestar humano. Entonces, cambiemos aquí la palabra sociedad y digamos, el arquitecto tiene la capacidad de hacer una diferencia en la forma en que se usa el ambiente para apuntalar el desarrollo y el bienestar humano. Definitivamente una profesión muy noble que nos permite conectarnos con estos temas. Entonces, ¿por qué es una ADN? El ADN es un ácido nucleico, es un núcleo que contiene instrucciones genéticas que se van a transmitir, que son hereditarias. Entonces, nosotros como profesionales en la arquitectura somos transmisores
de esa información genética que está en nuestro ADN, de todo ese conocimiento para que esas energías renovables, esas energías limpias, esos recursos naturales que nosotros nos necesitamos, pues nos permitan implementar proyectos sostenibles, ¿verdad? Proyectos que permitan el bienestar en una sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué urbano? Porque a principios del siglo X solo el 10% de la población vivía en áreas urbanas. Actualmente ya lo vemos en un 50% y a pocos años de llegar a un 75%. Las personas estamos buscando la ciudad, las áreas urbanas, y estas no podemos decir nosotros que solo van a seguir siendo ciudades de concreto, donde los autos siguen reinando, donde ya no se considera el entorno urbano como principal. Son ciudades de concreto que nos han cegado, que nos han aislado de lo que es la naturaleza. Entonces, ese es un problema urbano tratado porque es una alta población la que se encuentra en estas ciudades. La Agenda 21 de la Conferencia Mundial del Hábitat 2, por ejemplo, nos plantea 3 aspectos del ADN de la sustentabilidad en lo urbano. La sustentabilidad está en cualquier entorno. La sustentabilidad tiene permanencia en el tiempo para las nuevas generaciones y es transmitible. Por eso es una sustentabilidad que en nuestro ADN con aspectos económicos, aspectos de bienestar y aspectos de felicidad que necesitamos plantearlas en las ciudades. Entonces acá vemos un tema que es la sostenibilidad urbana, según el informe Meadows, que dice que una sociedad sustentable utilizaría el crecimiento material no como un final, por lo que aplica mejor conocimiento de los límites de la tierra considerando aspectos sociales, económicos y ecológicos. No podemos darnos por vencido y decir mi ciudad, ustedes pueden plantearse y decir mi barrio, mi calle, mi casa. O sea, es un reto para todos, de decir mi casa, mi calle, mi barrio, mi zona, mi ciudad, ¿verdad? Debemos de cambiar esa temática, decir, bueno, es todo concreto, nos vamos a rendir. Al contrario, nosotros podemos iniciar y partir por esos pequeños núcleos que en algún momento dado, a mí me ha gustado decirles células ambientales, ¿verdad? Porque cada zona, cada barrio, cada calle, pues llega a ser parte de una célula ambiental. Y aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? La ciudad alemana de Friburgo, desde la década de los 90, pues ha logrado reducir el dióxido de carbono a un 20% de emisiones, ¿verdad? La verdad es que es una ciudad admirable en su convivencia, en todos aspectos, por ejemplo, de movilidad urbana, espacios públicos, control de desechos y residuos, en tecnología sostenible, en viviendas pasivas, diseño pasivos, diseños bioclimáticos, ¿verdad? Y hay una relación muy importante que es la pública con la privada. Entonces aquí vemos algunas imágenes, ¿verdad?, de su movilidad urbana, el transporte, pues un transporte eléctrico, ¿verdad?, como lo que es el Transvía, el uso de la bicicleta, muy importante, el caminar también, el uso de banquetas, ¿verdad?, y también en aspectos sociales como las áreas públicas que son sumamente importantes para una conciencia ambiental, un estar positivos, el poder relacionarnos con otros y transmitir nuestras ideas. Y aquí tenemos 2 ejemplos. Uno es el estadio de la ciudad, ¿verdad?, que fue el primero en el mundo de ser alimentado completamente por energía solar. Y también este intercambiador de aire que se encuentra en la azotea de un edificio, que por las tuberías, pues se purifica el aire por medio de todas las tuberías que nosotros vemos acá, en el que ingresa el aire, es purificado y llega a las viviendas un aire limpio, fresco, y pues saca el aire caliente, ¿verdad? El aire que nosotros pues ya respiramos.
Esta es una manera para quitar lo que serían los aires acondicionados mecanizados, ¿verdad? Pues que daño hacen en muchas ocasiones a la salud humana, ¿verdad? Entonces, quiero finalizar em, con este párrafo de Maus también de su libro Más allá de los límites del crecimiento, que dice: dar un paso atrás y reconocer que el sistema socioeconómico humano, tal como está estructurado en la actualidad, no es gestionable, ha sobrepasado sus límites y se dirige hacia el colapso. Algo aterrador, pero que puede cambiar con la ayuda de todos, ¿verdad? Con el seguir investigando, estudiando, analizando. Recordemos, paradigma es nuevas ideas para un problema encontrado, ¿verdad? Y en este caso es soluciones para la sostenibilidad urbana, ¿verdad? Por medio de la economía y el bienestar y felicidad en el ser humano. Ha sido para mí un gusto haber estado con ustedes en esta conferencia. Muchas gracias y quedo a sus órdenes. A continuación se le hace entrega de un diploma a la maestra arquitecta Hazel Galvez Guerra, el cual dice así: Universidad Mariano Galvez de Guatemala, Facultad de Arquitectura, otorga el presente diploma a maestra en ciencias arquitecta Hazel Galvez Guerra en agradecimiento por su valiosa colaboración en el programa permanente académico cultural al presentar la videoconferencia de economía, bienestar y felicidad, el ADN de la sustentabilidad urbana. Y aparece acá la firma del magíster arquitecto Julio Hernández Santizo, decano de la Facultad de Arquitectura.